¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Estamos contentos de estar en este lugar. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que Él nos da de estar en este lugar. Amén. Saludo a cada uno de los hermanos, de las hermanas que estamos reunidos aquí. También saludo a los hermanos, las hermanas que nos ven y nos oyen a través de los medios de comunicación. Sean bienvenidos a esta transmisión y les invitamos a no cambiarse. Sabemos que hay una palabra para su vida de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a su clase, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y vamos a abrir la palabra del Señor, nosotros los que estamos aquí. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Amén. Segunda de Crónicas capítulo 24, el verso 1. Vamos a estar leyendo este texto en el cual nos vamos a fundamentar para hoy estudiar la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 24, 1. Dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Amén. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su bendita y poderosa palabra. Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias por estos hermosos momentos que nos has dado, Señor, en los cuales podemos cantarte, adorarte, bendecirte, orar y presentar nuestra vida delante de ti. Yo pido, Señor amado, que tú seas hablándonos a través de la misma y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Ruego que tomes mi vida en tus manos y la uses como un instrumento, como un medio de bendición para los oyentes. Que abras también el corazón de ellos para que podamos, Señor, ser bendecidos por tu palabra. Háblanos y danos la capacidad de entender y más aún de aplicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quiero hablar bajo el título. El título es un poquito sospechoso. Amén. Pero ustedes pues lo van a entender. El título de este mensaje es: ¿para dónde vas, Joás? Y él responde: pues para donde vayan los demás. Amén. ¿Para dónde vas, Joás? Para donde vayan los demás. Un viejo y conocido refrán popular dice: ¿para dónde va Vicente? Y el mismo dicho responde: para dónde va la gente. Y con este adagio, la sabiduría colectiva nos quiere enseñar que hay personas que por no tener algún criterio, por no tener fundamentos o manifestaciones de carácter y de dominio personal, son arrastradas por el grueso de la gente, son llevados de un lado a otro, de una posición a otra, ¿verdad? Por la corriente de las masas. Amén. Eso es lo que significa ese adagio. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y eso significa que hay personas que, como el Vicente de ese dicho, se cambian rápidamente. Y para dónde se cambian es para donde vayan las multitudes. La falta de dominio propio y de fundamentos y principios éticos, morales y espirituales son la causa
de que muchas veces seamos altamente influenciables. Amén. Aleluya. Y las personas, hermano, que son altamente influenciables son personas manipulables, sin ninguna personalidad clara y establecida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando una persona se deja llevar fácilmente, cuando una persona cambia de opinión, cuando una persona de una u otra manera está no clara en sus amén, deseos o en sus posiciones, es una persona que es altamente influenciable. Amén. Y cuando una persona es altamente influenciable, es una persona manipulable. Amén. Y cuando una persona es manipulable, es una persona que nunca llegará a adquirir y a obtener lo que quiere, sino que siempre estará trabajando para los deseos, planes y propósitos de otras personas, y a la postre de nadie. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, hay personas así, yo no sé si usted lo ha visto. Gente, hermano, que por ejemplo uno llega y dice: eso es de tal color, por ejemplo blanco, y entonces dicen: ah, sí, eso es blanco. Pero otro grueso de personas o una cantidad de personas dicen: no, a mí me parece que es como amarillo. Y ellos dicen: ah, sí, es como amarillo. Y cambian de opinión de una manera tan tremenda. Amén. Vemos esto tremendamente reflejado en nuestros políticos, hermano, que eso hoy en día es un circo de vueltiarepismo terrible. ¿Sí o no? Para donde vayan como las multitudes, ellos se acomodan ahí con tal de obtener un voto. Amén. Y lo que hoy dijeron, puede que mañana no lo digan. Y lo que hoy combatieron, mañana lo acepten. Todo depende como vayan las multitudes, porque ellos son, amén, títeres de las multitudes. Y si la multitud dice: aprobamos el matrimonio gay, ellos dicen: yo también. Pero si de pronto les toca pararse frente a un público masivo de cristianos, yo estoy en contra de eso. Amén. Por eso, hermano, es que a mí personalmente, yo detesto todo político que es políticamente correcto. Es decir, aquellas personas que acomodan su discurso y su forma de vivir a lo que digan los demás. Aunque muchas veces difiero de muchas políticas, de muchos políticos, pero cuando un político es lo que es y se mantiene a través del tiempo con su argumento, ese hombre y esa mujer vale la pena por lo menos tenerlos en cuenta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, pero tampoco podemos caer en el extremo de ser personas cerradas y no permitir que nada ni nadie entre en nuestra vida, pues nos volveríamos irascibles, asociables, arrogantes, déspotas, anarquistas, y por último viviremos en una soledad absoluta, y eso no es lo que Dios quiere. El cristiano es una persona, hermano, que los cuales debemos tener fundamentos, principios y una forma de pensamiento definido. ¿Sí o no? Nosotros los cristianos, a través de la palabra, tenemos unos principios claros que no están negociables, que no están a la venta, que no se pueden cambiar y que no se pueden vender ni cambiar. Pero sin embargo, en cuestiones personales hemos de entender que no somos dueños de la verdad absoluta. Amén. En cuanto a la Biblia, tenemos la verdad absoluta, pero en cuestión, me estoy haciendo entender con esto, hermanos, en cuestiones personales no debemos creer que somos los dueños de la verdad absoluta y que por lo tanto necesitamos ser enseñados, guiados y hasta cierto sentido permitirnos ser influenciados por otras personas. Sin embargo, esa influencia externa debe ser filtrada,
analizada, contextualizada y aprobada con base en los fundamentos y principios que tenemos internamente dados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que dice: yo no me dejo influenciar de nadie. Tampoco hasta allá. Yo voy contra la corriente, contra todo mundo. Y hay gente que es así, que por mantener, no sé, un orgullo, una posición, a todo lo que los demás les dicen es no, 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 es así. Tampoco es así. El cristiano debe tener una posición equilibrada. Nuestros principios bíblicos no se tocan. Nuestros principios doctrinales no están ni siquiera en discusión. Pero en las cuestiones humanas, en las cuestiones aún, digámoslo así, ministeriales o religiosas, digámoslo de esa manera, hermano, usted y yo podemos permitir ser influenciados por alguien, pero después de que esa influencia haya pasado por una evaluación, por un filtro de los principios contenidos en la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Ahora, en el capítulo inicial que leímos, hermano, hemos visto el inicio del reinado de un hombre. Ese hombre, ¿cómo se llama? Joás. Ahora, este rey gobernó en Judá. De este el que estamos leyendo, gobernó en Judá, porque en Israel, recordemos, habían dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Y en ambos reinos habían reyes. Y en ambos reinos hubo un rey llamado Joás. Está el rey Joás de Israel y está el rey Joás de Judá. El que estamos estudiando es el rey de Judá. Su nombre tiene algo muy hermoso, o tiene un significado hermoso. Joás significa Jehová sostiene y guía. Amén. Pero parece que en la realidad lo que sostenía, mantenía y guiaba a Joás no era Dios, sino realmente la opinión de los demás. Era un rey como los políticos de hoy en día, que se cambiaban rápidamente de bando según las masas y las multitudes iban yendo. Yo, hermano, he dividido, después de estudiar la historia de Joás, la he dividido en 4 etapas en su vida. Y hoy quiero que consideremos esas etapas en la vida de Joás. ¿Cuántos han venido a estudiar la palabra del Señor? Amén. La primera etapa en la vida de Joás, si usted está anotando, anótelo de esta manera. La primera etapa en la vida de Joás la he llamado una infancia confinada por otras personas. Estamos viendo en Joás el tipo de creyente que no es influenciado por Dios ni por la palabra, que no tiene dominio propio, que no es capaz de guardar sus principios, sus bases, su doctrina fundamentada en la palabra, sino que es tipo del cristiano que cambia, amén, según las circunstancias y según las amistades y las personas que estén a su lado. Le pregunto, hermano, ¿no ha visto usted gente así? Aún dentro de la iglesia, gente, hermano, que están, y dependiendo con la gente que estén, sostienen un discurso. Amén. Si están con el pastor o están con personas espirituales, tienen un discurso bíblico, un lenguaje espiritual, una vestimenta espiritual, un comportamiento adecuado a las palabras de Dios. Pero, y ahora en la mañana, hermano, entendí por qué Dios me puso a dar esta enseñanza hoy. Porque esta enseñanza la tenía en mi mente desde hace varios meses. Amén. Mucho tiempo atrás lo tenía y me estaba dando vueltas y como que no sentía paz en mi corazón de darla. Y hoy o esta semana sentí, hermano, prepararla, estructurarla para darla. ¿Y sabe por qué Dios me puso esta enseñanza? Para que nosotros en los meses que vienen, porque viene noviembre y viene diciembre y viene enero, días
meses en los cuales mucho pueblo de Dios cambia. Y cambia por las presiones de las multitudes. Cambia por la presión de la familia que viene o de la familia a donde van a ir. Cambia por las presiones económicas. Y como algunos dicen, tan bonito esta etapa, el espíritu de la Navidad. Amén. Yo he escuchado cristianos que dicen, esta etapa del año es tan bonita, se respira como algo tan bonito. Créame, hermano, que el olor que producen estos meses a Dios lo hace vomitar. Amén. Créanme. Empezando por esto de que la tal llamada Navidad no es una fiesta bíblica, no es una fiesta cristiana, no es una fiesta de Dios. Está lejos de ser una celebración de Dios. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Amén. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y qué quieres con esto? Es Dios alertar al pueblo de Él. Porque en estos días, en esta temporada, va a venir mucha presión para muchos. Hermanos que van a viajar, familiares que van a viajar. Amén. La presión de la sociedad, de los amigos, en el trabajo, en el estudio. Amén. La presión misma de las personas, el afán, la ansiedad de todos estos días. Y ahí es cuando Dios nos quiere a nosotros con un solo pensamiento, con una sola estructura. Amén. Con un solo ideal, con una sola mente. Porque, hermano, siempre lo he dicho, o varias veces lo he dicho, hay cristianos desde mitad de enero hasta mitad de noviembre. De ahí en adelante, mitad de noviembre, diciembre y mitad de enero los perdemos. Y en mitad de enero toca otra vez volver a pasar revista, a ver a quienes perdimos y a quienes recuperamos. Porque en este tiempo el mundo es demasiado absorbente, demasiado atrayente. Hermano, las estadísticas cristianas reflejan que en este tiempo es donde más descarríos hay. El pueblo de Dios en esta época es cuando más se desubica. Y hermano, yo no entendía, pero el Señor ha puesto en mi corazón esta enseñanza para que no nos desubiquemos, para que no seamos como Joás, para que no vayamos simplemente en octubre, noviembre o septiembre, agosto. Los cristianos mantienen una posición, aleluya, fieles a Dios, perseverante. Pero en esta época, como Joás, vamos a ver, muchos emigran, muchos se dejan llevar por la corriente, cambian a Cristo por una lucecita prendiendo y apagando, cambian su santidad, cambian, hermanos, su comunión con Dios por bagatelas de este mundo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya. Vamos a estudiar a Joás. Este Joás tuvo una infancia confinada. Y ese confinamiento fue por otras personas. Vamos a ver que toda la vida de Joás estuvo influenciado por otras personas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La infancia de Joás estuvo confinado por otras personas. Y vamos a estudiar los antepasados de Joás. Primero, la Biblia nos dice que el padre de Joás se llamó Ocosías, el rey Ocosías. Ahora, el papá de Ocosías era el rey Jorán. Y el papá de Jorán era el gran rey Josafat. Amén. Estamos hablando de los reyes de Judá. Amén. Y hermano, y esto aquí tiene algo muy importante que les quiero enseñar. Estamos hablando de qué rey? De Joás. Intentemos no enredarnos con tantos nombres, o sea, ponerlos en su línea como debe ser. Estamos hablando del rey Joás. El rey Joás era hijo del rey
Ocosías. El rey Ocosías a su vez fue hijo del rey Jorán, y el rey Jorán fue hijo del rey Josafat. Josafat fue un rey muy bueno, le sirvió a Dios, hizo grandes reformas, se prestó para obedecer a Dios, pero tuvo un problemita Josafat, y es que permitió que su hijo Jorán se casara con la hija del rey Acab. Recuerden ustedes, como Josafat era el rey de Judá, en ese mismo tiempo Acab era el rey de Israel, del reino del norte. Y dice la Biblia que Acab fue el más malo y perverso rey que hubo en Israel, porque Acab, el rey del norte, se casó con Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? La hija de los reyes de Sidón, adoradora de Baal. Y por medio de esa mujer entró la adoración de Baal al pueblo de Israel. Entonces Josafat estaba bien aquí buscando de Dios, pero por alguna extraña razón permitió que su hijo Jorán se casara con la hija de Acab y de Jezabel. Esa muchacha se llamaba Atalía. Amén. Entonces vamos armando todo el rompecabezas. Josafat, contemporáneo de Acab, permitió que su hijo Jorán se casara con la hija y hiciera parentesco con Acab. Jorán se casó con Atalía. Amén. Y se fueron a vivir a Judá. Ahora, Atalía, porque tal la madre, tal la hija, dice, amén, el libro de Ezequiel dice así: tal la madre, tal la hija. Pues, y en términos actuales, hijo de tigre sale pintado. Esta muchacha, como su madre lo fue, ella también fue adoradora de Baal, e incitó a su marido Jorán ya no solamente a que en Israel, en el reino del norte, se adorara a Baal, sino que metiera ese culto al reino del sur. Y lo permitió, Jorán lo permitió. La cuestión fue que Dios lo cortó y Jorán murió, y se levantó su hijo Ocosías para seguir el reinado. Pero ese hombre, hermano, fue igual de malo y de perverso a su padre Jorán. Y dice la Biblia que Dios lo cortó y solamente reinó un año. Dios lo mató por malo. Cuando Dios mató a Ocosías, la Biblia dice que Atalía, la mamá de Ocosías, dijo: uy, mi hijo Dios lo mató. Entonces, ¿qué hizo ella? Dice la palabra de Dios: cogió y mató a todos sus hijos para ella quedarse en el reino. Amén. Por eso digo, hermano, que leer la palabra es más emocionante que ver las novelas de Caracol y de RCN. Amén. Aquí también hay drama, hay romance, hay traición, hay antagonistas, protagonistas, y no de novela, sino de hechos reales. Y entonces la Biblia dice, y eso lo estoy comentando así por encimita: Atalía llegó y mató a todos sus hijos, una mujer perversa, porque ella quería quedarse con el reino. Amén. Y mató a todos los hijos, los mandó a buscar tanto en Israel como en Judá, y a todos los degolló, no solamente a los hijos, sino a sus nietos, a todos. Y ella se quedó con el reino. Amén. Y se posesionó del reino de Judá y empezó a reinar en Jerusalén. Y dice la Biblia que así reinó 1 año, 2 años, 6 años. Amén. Y esta mujer gobernaba. Amén. Como muchas gobiernan en muchas casas. Bueno, no vamos a hablar de eso. Aleluya. Y aquello fue un desastre, hermano. Entró la apostasía, entró el satanismo, entró todo a Israel a causa del gobierno de esta mujer llamada Atalía. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El pueblo de Judá estaba devastado, totalmente entregado a Baal. Aleluya. Pero sucedió un día que mientras Atalía estaba ahí sentada en su trono, en Jerusalén y específicamente en el templo, se empezó a escuchar una algarabía. Dice la Biblia que se empezó a escuchar una algarabía, y empezaron a decir: Joás es el rey, Joás es el rey. Y
cuando ella escuchó eso, mandó preguntar: ¿qué es esto? Y dice la Biblia que le dijeron: han coronado a Joás como rey de Jerusalén y de Judá. Y ella dijo: traición. Empezó a gritar, dice la Biblia. Les estoy resumiendo todos estos capítulos. Y la Biblia dice que ella empezó a gritar: traición, traición, y se fue. La cuestión fue que cuando se metió al templo, allí la estaban esperando. Y cuando ella vio y se dio cuenta de que Joás era el auténtico rey de Israel, salió corriendo. Y cuando salió del templo, ¡pum!, la cogieron y la mataron. Y ahí se acabó la historia de esa impía. Ahora, ¿por qué Joás fue el rey de Israel y fue el legítimo rey de Israel? Porque cuando ella estaba matando a sus propios hijos, en ese tiempo en el tabernáculo había un sacerdote, un sumo sacerdote, un hombre de Dios llamado Joiada. Este hombre tenía una mujer. La esposa de él era hija de Jorán, es decir, era hija de Atalía. Y cuando esta mujer se dio cuenta de que Atalía estaba matando a todos los hijos varones, es decir, los posibles herederos del trono, ella, dice la Biblia, cogió a un hijo de Ocosías, de la línea real. Dice la Biblia, lo cogió y cogió a la ama o a la que cuidaba a ese niño. Y dice la Biblia, y lo metió en el templo, en una de las piezas del templo. Y allá lo metió. Y dice la Biblia que tanto Joiada como Josebed, amén, lo cuidó 6 años. Ahora me llama la atención, hermano, esta mujer Atalía era tan impía que en 6 años no fue al templo ni una sola vez. Si hubiera ido al templo una vez, se daba cuenta de que ahí había un niño que estaba escondido. Pero por no ir al templo. Esas son las consecuencias de no venir a la iglesia, hermano, entre muchas otras. Esa mujer nunca fue al templo a adorar a Dios. Y seguramente eso lo sabía el sumo sacerdote, porque es que uno como pastor sabe quién viene y quién no viene al templo. El sumo sacerdote sabía: esa impía no viene al templo. Y la esposa dijo: entonces escondamos al niño y a la que la cuida en el templo. Es el lugar donde menos va a ir. Amén. Hermano, y es que, vuelvo y repito, uno como pastor hay veces sabe eso: quién busca a Dios y quién no busca a Dios, y quién viene al templo y quién no viene al templo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Uno sabe, hermano, quién lee la Biblia y quién no lee la Biblia. Sabe, un día duró aquí en este púlpito una Biblia 3 meses. ¿Qué puede decir uno de la persona que dejó la Biblia 3 meses? A no ser de que, bueno, yo me voy por la parte buena, tiene otra Biblia en la casa, ¿verdad? Y allá puede estudiar y puede leer. Pero si no tiene otra, sospechoso, ¿verdad? 3 meses, hermano, casi le salen papas, yucas acá del polvo. Amén. Amén. Bueno, entonces esta mujer llevaba 6 años sin ir al templo. Y esos 6 años fueron aprovechados para criar al descendiente de Ocosías, rey directo con sangre real, en el templo. La cuestión fue que el sumo sacerdote, cuando guiado por Dios, dijo: este es el tiempo para que el reino sea de nuevo recuperado por la línea de David, por los descendientes de David. Entonces Joiada reunió al pueblo en secreto en el templo. Él sabía que Atalía, la reina, no iba a ir a ese culto. Y entonces reunió al pueblo y les dijo en palabras mías: hermanos, les tengo una sorpresa. Pero chito, todo el mundo, ¿qué pasó? Ustedes están contentos con Atalía. Y todo el mundo: no, que dice vieja sinvergüenza, esa hija del diablo, esto, lo otro. Ven cómo hacemos para destronarla. Y entonces yo creo que Joiada sacó el muchacho, dijo: ¿conocen a este niño? Él es hijo de Ocosías. Y todo el mundo hizo. Yo me imagino eso, hermano, porque le dice la Biblia que le mandó a hacer silencio. De Ocosías, o sea que ese es el rey, o sea que ese tiene sangre real. Sí, pero ¿y qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente:
Dios me ha mandado, dijo el rey, el sacerdote Joiada, ungirlo, derramarle aceite. Dios me mandó a hacerlo. Vamos a ungirlo como rey. Y cuando ya lo unjamos como rey, todos vamos a gritar: Joás es el rey. Y cuando ya se ha establecido, ahí sí sacamos a la luz esto. Y la reina, ella va a venir al templo no para adorar a Dios, sino para mirar a ver cuál es esta algarabía. Y entonces, cuando venga aquí en el templo, no la podemos matar, porque está prohibido por la ley matar a alguien en el templo. Pero cuando salga, me al favor lo sugieres y arman de unas buenas espadas. Amén. Y todo el mundo listo. ¿Cuándo hacemos eso? El próximo sábado, que es el día de reposo. Listo. Amén. Y todo el mundo se va para la casa, chica. Yo me imagino, hermano, cómo se irían los hermanos, la gente. Uy, ya estaba. Uy, no diga nada. Padre del cielo, que nadie se dio cuenta. Y eso se armó un murmullo en medio del pueblo. Llegó el sábado y nadie se perdió ese culto. ¿Sí o no? ¿Quién se va a perder, hermano, semejante espectáculo? Vamos a ver qué pasa. Uy, se lloraba y se fueron tempranito para... Amén. Y entonces estaban los levitas aquí, todos ya estaban preparados. Y dice la Biblia que cuando Dios dio la orden, Joiada cogió el aceite de la unción y delante del pueblo que había ido al culto, se la derramó sobre Joás. Cuando se terminó de derramar el aceite de la unción y fue consagrado rey, todos gritaron a una: ¡viva el rey Joás! ¡Viva el rey Joás! Y la otra vieja maleada estaba viendo novelas, seguramente ahí en el palacio. Mientras los otros estaban aquí en culto, ella estaba por allá o arreglándose las uñas o pintándose el pelo. No sé qué estaría haciendo, pero la cuestión fue, cuando ella escuchó el alboroto, dijo: ¿qué pasó? Y dijo: por allá como que están nombrando a alguno como rey. Y ella gritó, dice la Biblia, eso está ahí en la palabra, hermano, en el libro de Segunda de Crónicas, ¿cómo? 23. Amén. Amén, el 12. Segunda de Crónicas 23, 12. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Amén. Hay gente, hermano, que solo viene a la iglesia es cuando se les va a caer el negocio, hermano. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: ¡traición, traición! Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y los dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. ¡Pum! Y quedó posesionado Joás como rey. ¿No les parece emocionante eso, hermano? Muy bien. Ahora, encontramos que la infancia del rey Joás fue una infancia confinada. Trasladémonos un poquito ya entendiendo esto. ¿Cómo habrán sido esos 6, 7 años de Joás encerrado en una pieza en el templo? Hermano, era un niño. ¿Cómo se puede mantener a un niño encerrado 7 años en un templo? Y no solamente en el templo, en una cámara del templo, es decir, en una pieza del templo. ¿Cómo se puede contener a un niño de esa manera? ¿Cómo habrá sido la infancia de Joás? Amén. Difícil, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Fue algo, hermano, para mí, o sea, era un secuestro. ¿Sí o no? Porque tuvo una infancia traumática, difícil, confinada, secuestrado para su propio bien. Hermano, yo me puse a pensar en esto. Si a mi esposa y a mí hay veces, hermano, nos queda difícil controlar a nuestro pequeño,
amén, que quiere salir a la calle en un apartamentico más o menos grande, ¿cómo será mantener a un niño encerrado en una pieza? Su infancia tuvo que ser terrible. Yo me imagino que ese niño no podía llorar, porque si lloraba se daban cuenta. Cuando estaba el culto, o lo dormían, lo dopaban, o yo no sé qué hacían, pero ese niño no se escuchaba en el culto, porque si se escuchara se delataba y alguien podía decir: hay un niño ahí encerrado, muestren a ver qué está pasando y quién es ese niño. Y cuando se dieran cuenta lo mataban. ¿Cómo hicieron? La cuestión fue que el carácter, la personalidad de Joás estuvo manipulado, controlado, totalmente dirigido por otras personas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Su confinamiento fue llevado a cabo por otras personas. Ahora, cuando yo me puse a estudiar la vida de Joás y entendí cómo es que él era tan manipulable y llevado por otras personas, yo dije: eso fue por la infancia. Le tocó una infancia terrible. Pero aparte de eso, hermano, encontré otra cuestión que me llamó mucho la atención, y es que parece que la Biblia nos enseña que el ser influenciable y tener falta de carácter parece que es heredado de los padres. ¿Por qué? Vamos a mirar rápidamente qué pasó con el abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Jorán? De Joás, ya lo dije. Jorán. Amén. El abuelo de Joás, Jorán. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 6. Amén. Vamos a ver cómo se comportaba el abuelo de Joás. Dice Segunda de Crónicas 21, 6. Y anduvo, ¿quién? Jorán, en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Jorán hizo lo malo ante los ojos de Jehová? Porque se casó con la hija de Acab, y esa mujer le influenciaba, y él se dejaba influenciar. Amén. Yo me imagino a Jorán diciéndole, amén, a Talía, porque era la esposa: mija, me voy para el culto. Ay, mi hijo, quédese acá, usted está cansadito, pobrecito, y usted, venga para acá. Y él: pues sí, es cierto que sí, mija. Ay, yo no voy a ir hoy a culto. Usted tiene razón, mija, yo estoy como enfermito del pechito, tan cansado que estoy yo. Ay, gracias a Dios por esta mujer que me considera y que me entiende tanto. Ay, Dios no me pudo bendecir con una mujer mejor. Me comprende, me entiende, está conmigo en las buenas y en las malas. Y lo peor es que no supo entender que en el infierno también iban a estar por la eternidad. Hermanos, nosotros no necesitamos en la vida espiritual gente que nos entienda. En la vida espiritual necesitamos gente que nos molesta en la vida. Y la iglesia como que calla, como que... Amén. Yo no necesito una esposa que me entienda mis debilidades, mis carnalidades y mis pecados y mis flaquezas. Necesito una esposa que esté ahí, mostrándome el camino por donde debo de andar. Usted no busque gente que lo entienda y que la entienda. Usted tiene que buscar gente que le moleste en la vida. Porque si usted busca gente que lo entienda, usted se va a dormir con ellos, se va a perder con ellos, y con ellos va a pasar por el resto de su eternidad en el infierno. Pero si usted busca gente que le moleste en la vida, como algunos dicen: es que esa cantaleta de mi mamá, esa cantaleta de mi esposa, esa cantaleta de mi esposo, bendito sea Dios por esos cantaletosos.
Hermano, es que mi esposa me tiene hasta aquí. Ya no fuimos hace 15 días al culto. ¿Cuál es esa cultiadera? Uy, esa mujer me tiene cansado. Si se quiere ir usted, algunos impíos le dicen a su esposa: si se quiere ir a usted para la iglesia, váyase, lleve la cobija, que el pastor la sostenga. Vaya, pero qué cultiadera. ¿Por qué viene cada 8 días al culto? Algunas mujeres ya han dicho: hermano, ya me cansé de decirle. Hermana, no se canse. Moléstele la existencia a ese ser, pero vaya usted al cielo y procure llevarlo. Que si usted se calla, puede que los dos se vayan al infierno, juntitos, preciosos los dos, y en el infierno pelearán por la eternidad. Pero si usted no se calla y le molesta y le puya y hágale, su esposo, su esposa, sus hijos pueden ser salvos. Y en la eternidad la van a abrazar y le van a decir: gracias mamá, gracias esposo, gracias. Entonces usted verá que escoge. Ahora, no es cantaleta humana, es decir las cosas como son. Hermana, si usted ve, hermano, que usted ve que su esposa, que su esposo, su cónyuge llevan semanas sin ayunar, usted no se ponga a decir: mi hija, yo comprendo su gastritis, esa úlcera terrible. No. A ver, esposo, usted lleva 2 semanas sin ayunar. ¿Qué le pasa? Yo veo que usted está como muy entretenido con la televisión. Yo veo que cada vez que usted viene del trabajo se pega a ver novelas, a ver películas, a ver fútbol o al Facebook. ¿Y dónde está su pastoreo en la casa? ¿Dónde está su oración? A toda hora pegado de ese celular. Y si no se lo dice su esposa, se lo digo yo. Porque algunos hermanos llegan de trabajar y no han llegado cuando ya están otra vez con el celular. Que Facebook, que WhatsApp, que redes sociales. Y cuando se les descarga por la gracia y la misericordia de Dios ese bicho, fútbol, películas y en el peor de los casos, novelas. Y pienso yo que no habrá aquí alguno o alguna con cosas peores. Alguien tiene que decirle a usted que está mal, y que si sigue así se va a ir al infierno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta mujer Atalía: bueno, mijo, sí, bueno, no quiere ir al culto, bueno, yo me quedo con usted, papito. ¿Qué quiere? Un chocolatico con rosconcito, con, ¿cómo se llama por acá? Con mogollita, ¿sí? Amén. Venga, póngase, estire aquí los piecitos, papito. Usted es el rey no solamente de Israel, de mi corazón. Venga, yo lo atiendo. Y el otro cabezón no se da cuenta de que esa era una hija del diablo, que lo único que estaba era llevándolo a la perdición. Y él se dejó influenciar por la esposa. Hermanos, yo no sé por qué, y a mí esto me tiene preocupado, por qué Dios en muchas predicaciones está diciendo lo mismo. Cuidado con lo que ustedes están hablando en los hogares, porque ahí se está gestando en muchos divisiones, separaciones, cargar el corazón. Eso podía estar pasando en el hogar de Atalía y de Jorán. Amén. De pronto llegaba, porque Joiada, hermano, era un hombre que ponía el dedo en la llaga. Ese sacerdote, sumo sacerdote, ese hombre era tremendo. Y entonces de pronto llegaba Jehú: uy, ese malío sacerdote me hizo quedar mal ahí delante de todos. Es que no respetan que yo soy el rey. Y entonces decía la mujer: mi hijo, yo le he dicho a usted, cambiémonos de iglesia. Amén. Mira, allí también predican de Dios. Y hay otro sacerdote como no tan duro. Y el otro cabezón: ay, mi hija, yo también estoy pensando lo mismo. Voy a hacer algo. Voy a hablar con Joiada. Y si no cambia, nos vamos.
Sí, mi hijo, cuente conmigo, para lo que sea. Par de impíos, entre los dos alcahueteándose su pecado. La cuestión fue que esos dos tuvieron un hijo llamado Ocosías. ¿Y qué decir de Ocosías? Miremos, Segunda de Crónicas 22 del 2 al 5. Miremos el carácter de Ocosías, el hijo de Jorán. Lo tenemos, Segunda de Crónicas 22, 2 al 5. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, un viejorro, ¿sí o no? Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, la hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hermano, esto a uno lo escandaliza, pero hoy en día también pasa eso. Papás que no solamente alcahuetean el pecado, sino que impulsan el pecado en los hijos. Hijo, vamos a tomar. Venga, echémonos una cervecita. No le diga nada a la mamá. ¿Sí? Aprenda a ser macho. Venga, lo llevo allí donde las fulanitas. Venga, venga, vamos a hacer negocios para que aprenda a no dejarse de nadie. Hay papás así todavía. En este caso era la mamá, pero también hay mamás todavía que se sientan con las hijas y les dice: mija, cuando usted se case, no se deje de ese hombre. Que medio la regaña. Para eso usted tiene escobas, para eso usted tiene uñas, para eso tiene bolinillos. Como dice el hermano Humberto, que las hay, las hay. Y dice el hermano Humberto, y no están lejos. Quiera Dios que aquí no haya. Amén. Todos ustedes tienen caras de ángeles, hermano. Pero que las hay, las hay. Padres impíos que llevan a sus hijos al pecado. No solamente lo alcahuetean, sino que los incitan al pecado. Mamás que le dicen a las hijas: mija, ay, esa blusita escotada se te ve tan hermosa. En esa reunión vas a arrasar. Ay, tan hermosa. Venga, le tomo una botica. Uy, no, es que no. Mire. Amén. Que las hay, las hay. Y que los hay, los hay. Nos escandalizamos cuando la mamá de Ocosías le aconsejaba actuar impíamente y todo el mundo: ¡oh! Pero hermano, miremos cómo estamos nosotros. Yo le pregunto, ¿usted como padre es un real estorbo al pecado de sus hijos? Sí, que Dios le bendiga y manténgase en esa posición. Sea la piedra en el zapato del pecado de sus hijos desde ahora y hasta que usted muera. No tolere el pecado de sus hijos. No tolere el pecado en su casa. Hermano, y si me dejan de hablar, ¿qué prefiere usted? ¿Que le hable su hijo y que le deje de hablar Dios? ¿O que le hable Dios y que le deje de hablar su hijo, para a la postre su hijo ser salvo? ¿Qué preferimos? No, hermano, es que mi hijo, mi hija está en pecado, es un impío, es un inconverso, es un tomador, es un fornicario, un homosexual, es un brujo, pero es mi niño de 42 años, es mi niño, es mi bebé. Venga, papito, ahí le doy una piecita. Meta a sus amantes, haga lo que quiera. Yo aquí oro por usted, que Dios tenga misericordia. La Biblia dice, no lo tenía para decirlo, hermano, pero miremos en el libro de Job, porque aquí es donde el Señor nos
Nos confronta. ¿Cuántos vinieron a estudiar y aprender de la palabra de Dios? En el libro de Job, capítulo 11, está antes del libro de Salmos. Job capítulo 11, versículo 13 en adelante. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. ¿Lo tenemos todos? Job capítulo 11, versículo 13. ¿Qué dice? Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él, es decir, a Dios, tus manos, si ninguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán ¿qué? Tu favor. Todas estas bendiciones, ¿cuántas los quieren o cuántas quieren esas bendiciones en su vida? ¿Cuáles son las condiciones para tener esas bendiciones? No permitir el pecado en la vida ni en el hogar. Amén. Hermano, alguien dirá, claro, pastor, usted predica eso porque su niño todavía es pequeño. Yo tengo autoridad para predicar esto porque mi papá me lo dijo y lo vivió conmigo. Cuando yo cumplí 18 años, mi papá me llevó a un restaurante. Yo ya he contado esa historia acá. Y estábamos comiendo y toda esta cuestión. Cuando íbamos terminando, mi papá me miró y me dijo, bueno, Juan David, usted ya cumplió hoy 18 años. Según la ley, según Dios y según todo mundo, yo ya no tengo responsabilidad con usted. No tengo por qué darle un peso, ni para su ropa, ni para su comida, ni para nada. Usted ya es libre, independiente. Usted se puede ir y hacer la vida que a usted se le dé la gana hacer. Me dijo, sin embargo, si usted quiere vivir en mi casa, si usted quiere comer a mi mesa, y si usted quiere participar de las bendiciones que Dios nos da, usted tiene que ser obediente a Dios y muy sometido a nosotros. Pero que usted quiere hacer su vida, que usted quiere hacer lo que se le dé la gana, se me larga ya de la casa. Se me tiró el almuercito, hermano. Mi papá me dijo, se me larga ya de la casa. Me dijo, decida, ¿qué quiere? Y yo, no, papá, yo soy fiel a Dios, yo quiero agradar a Dios. Bueno, si lo va a seguir haciendo, y si usted respeta a su mamá y me respeta a mí, y si obedece la ley, y en la casa se hace lo que yo mando, me decía mi papá, y lo que yo mando lo hacemos es porque Dios lo ordena, usted ya lo sabe. Si usted quiere hacer eso y quiere someterse, bienvenido a la casa. Si no, diga ya y se larga. Y, ay, papá, no, tranquilo, le decía yo, no, yo voy a estar sometido. Bueno, bienvenido. Yo pidió la cuenta, él pagó, y ay, gloria al Señor, amén. Y bien, lo mismo hizo con mi hermano. Amén. Cuando cumplió 18 años, lo invitó a comer a un restaurante. Y en ese restaurante le volvió a decir lo mismo. Y le dijo, decida. No, papá. Ah, bueno, bienvenido a la casa. Y mi papá, contrario a lo que muchos dicen, nos decían, Juan David y Andrés, el día en que ustedes se quieran descarriar de Dios, se quieran apartar del evangelio, que quieran hacer su vida, que no quieran volver a Dios y que no quieran nada de Dios, ese día ustedes mueren para mí y yo muero para ustedes. El día en que ustedes se descarrían, dejan de tener papá y mamá y se me largan lo más lejos que puedan.
Eso suena duro. Pero entre otras cosas, hermano, eso fue lo que metió temor de Dios en el corazón. Porque donde mi papá llega y diga: hijo, si tú quieres ser borracho, aquí está tu papá para siempre. No importa lo que tú seas, no importa lo que tú decidas ser, aquí estoy yo. Mis brazos estarán siempre abiertos para ti. ¿Dónde estaría yo y dónde estaríamos mi hermano y yo? Sabiendo que tenemos una alcahueta en la casa que tolera todo. Pero hermano, nosotros sabíamos lo estricto que era mi papá. Muy amoroso, muy buen amigo, pero en las cosas de Dios, en los principios de la palabra, supremamente estricto. Y eso le metía a uno temor de Dios en el corazón. Amén. Les he contado el testimonio. Mi hermano, siendo gerente de una multinacional en una empresa, siendo gerente, hermano, ya profesional, con especializaciones, siendo gerente de una empresa, mi papá llegó y le dijo: Andrés, esta casa no es un hotel. Usted aquí, es que no recuerdo bien la hora, no recuerdo si eran las 9 o las 10 de la noche. Después de esa hora usted no me llega. Y mi hermano era un gerente de una empresa, fiel a Dios en la iglesia. Después de esa hora usted no me llega. Punto. Un día mi mamá me contó, mi hermano estaba en una reunión con unos japoneses, con una gente en la oficina. Les dio las 9 de la noche y mi hermano llamó a mi papá: papá, estoy en una reunión importante, estoy aquí en la oficina, estoy con el dueño de la empresa, estoy con todo esto, yo me demoro un poquito. Mi papá le dijo: usted ya sabe, Andrés, después de la hora establecida, es que no recuerdo si eran las 9 o las 10, usted no entra. Si usted es gerente, usted puede decir: mañana tenemos la reunión. Papá, pero no puedo. Después de esa hora no me entra. Pues mi hermano llegó, dice mi mamá, como a las 11:30 de la noche. Llegó y tocó el timbre. Mi papá estaba adentro, despierto. Fue y metió la llave, pero mi papá le puso a la hora indicada, pum, pum, los correspondientes cerrojos por dentro. Mi hermano llegó y tocó el timbre, tocó el timbre, nada, tocaba y nada. Y papá, pero yo no estaba haciendo nada malo, estaba en una reunión, estaba trabajando. Mi papá ni le contestaba. En eso fue que me llamó mi mamá y me dijo: Wanda, ¿usted qué opina? ¿Será que estamos muy estrictos? ¿Será que usted qué opina? Me dijo: en estos momentos no me dé su opinión como hijo, sino como pastor. ¿Qué opina? Y yo le dije: mamá, usted tiene que estar al lado de mi papá. Las leyes son para cumplirlas. O sea que dejamos a Andrés afuera, pero es que él viene del trabajo. Las cosas son como son, punto. Pues sí, mi mamá se armó de valor, mi papá también. Mi papá se asomó y le dijo: Andrés, son las 11 y algo ya. Le dije que a tal hora no iba a entrar. Papá, pero es que no me importa, Andrés, aquí hay que respetar esto. Esto no es un hotel, esto es una casa decente. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios. Y entonces, ¿qué hago? Le dijo a mi hermano: te verá, usted es gerente, usted tiene plata, mire a ver para dónde va, pero hoy aquí no entra. Mi hermano llegó y le dijo: bueno, papá, Dios le bendiga. Amén, hijo, Dios le bendiga. Cerró y se entró. Mi hermano dice él que después cogió un taxi y se fue a buscar un hotel y durmió en un hotel. A las 5 de la mañana llegó: papá, perdóneme, hijo, bien pueda. Se bañó, se cambió porque tenía otras reuniones. Ahora pregúntele a mi hermano si él llegaba tarde. No le volvió a salir reuniones después de esa hora. Amén. Y yo le pregunté un día, yo le dije: Andrés, ¿usted qué opina de eso? Y me dijo: no, es que así son las cosas, así tiene que ser. Yo le digo: ¿haría usted con su hijo? Pues claro, dijo. Amén. Porque, hermano, uno tiene que hacer respetar la casa. Yo no entiendo por qué padres cristianos con hijos que conocen de Dios, levantándose es que a la 1, 2 de la mañana abrirles a hijos borrachos y que limpiándoles el vómito de ellos. Yo no entiendo. ¿Dónde está la autoridad? Ahora, de pronto alguien dirá: hermano, el único creyente en mi casa soy yo. Es una cosa diferente.
Pero si los dos son cristianos y conocedores de Dios, ¿dónde está la santidad en los hogares? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquí encontramos a Ocosías siendo influenciado por su mamá, pero es que ella había logrado influenciar a su papá. Pero miremos esto, versículo 4: hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Entonces miramos que Jorán, el abuelo, era altamente influenciable. ¿Cómo le salió el hijo? Altamente influenciable. ¿Y cómo le salió Joás, el nieto? Amén. Después lo vamos a ver. Ahora, Joás tuvo una infancia difícil, pero también eso los llevaba en la sangre. Hermanos, padres de familia, si nosotros no ponemos dominio propio, no peleamos por los principios, no somos gente de carácter, de firmeza, nuestros hijos van a ser tan fuertes como una gelatina. Si una mamá y si un papá es endeble, ¿cómo le va a salir el hijo? Hay padres, hermano, que lo único que se preocupan es por hacer de sus hijos trabajadores. ¡Ay! Mi hijo es trabajador, mi hija es trabajadora. Pues gloria a Dios por eso, pero eso no lo es el todo en la vida. Amén. Mi hijo lo único que quiere es estudiar, gloria a Dios por eso, pero eso no lo es todo en la vida. ¿Qué de los principios, de los valores, del material genético que debe tener uno frente a la vida? Porque ¿qué gano yo con que mi hijo sea un trabajador, un estudiante, una pepa para todo, si ve en mí un carácter débil frente al pecado, que por cualquier cosa pierdo un culto, que por cualquier cosa me derrito y llego hablando mal de Dios, de la iglesia, de los pastores a la casa? ¿Qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando, perdóneme la expresión, a ser un ratón de laboratorio o un burro para el trabajo, pero sin carácter de hijo de Dios. Y Dios a nosotros nos va a pedir cuentas. Es por eso. Amén. Tenemos que ser gente de principios, de valores, que no se mueven por las circunstancias, ni por las presiones, ni por las ofertas, sino que nos movemos por los principios contenidos en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decir amén a eso. Amén. Bueno, este hombre Joás tuvo una infancia difícil. Ahora, esto de la infancia que él le tocó vivir, hermano, era casi algo imposible de controlar. La infancia casi siempre está dirigida, controlada, influenciada por otras personas, ¿verdad? Eso es inevitable. Pero lo que se haya hecho en la infancia no necesariamente debe alterar nuestro futuro ni modificar nuestro presente. Porque, hermano, ¿quién tiene el control de lo que nos pasó en la infancia? Nadie. Si nos tocó una infancia buena o una infancia difícil, amén. ¿Sabe que el Señor me decía que muchos que les ha tocado una infancia difícil, es eso difícil les es la excusa para tener una vida destruida? Pero eso difícil debió haber sido la causa para levantarse y tener una vida diferente. ¿Me estoy haciendo entender? Algunos dicen, hermano, es que mi vida fue un fracaso porque tuve una niñez terrible. Parece lógico, pero no debió haber sido así. Si tu infancia fue difícil, esa debió haber sido la razón por la cual tu vida tuvo que haber sido diferente, para no repetir eso, ni en tu vida ni en los demás. Pero hoy en día los seres humanos, hermano, es que a mí me maltrataron, tuve una infancia difícil, y entonces nos amargamos el resto de la vida y maltratamos a los demás. Y lo único que hacemos es repetir la historia, perpetuar el pecado.
No, hermano, si usted tuvo una infancia difícil y tiene recuerdos difíciles de su infancia, póngaselos a los pies del Señor. Dígale: Señor, tuve una infancia difícil, mi corazón todavía está herido, siento punzadas en mi corazón al recordar mi infancia. Lo pongo a tus pies, sana mi corazón y ayúdame a construir una vida, un presente, un futuro bendecido, glorioso, edificante, que pueda ser edificado para poder edificar a otros. Porque, hermano, la infancia que tuvimos, eso no pudimos tener control de eso. Y eso no debe ser la excusa para tener una vida derrotada, fracasada, y mucho menos descarriada y apartada de los caminos del Señor. Hermano, es que me descarrié porque es que mi papá, mi mamá se descarriaron, mi abuelo también. No, todos nosotros somos una parranda de descarriados. No, hombre, marque usted la pauta. Amén. Hermano, es que me descarrié porque mis hijos se descarriaron. No, hombre, si se descarriaron, levántese usted en el nombre de Jesús. Cambie esa historia, cambie esa tendencia, porque eso no lo hacemos en lo económico, pero casi siempre en lo psicológico y en lo espiritual sí. Usted no dice: ay, mi abuelo fue pobre, fue casi indigente, mi papá también, ay, yo también me voy a entregar la indigencia. No, usted trabaja para ver cómo se supera. ¿Sí o no? Lo mismo debe ser en todas las áreas, especialmente en el área espiritual. Si sus padres fueron pobres espiritualmente, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Entregarnos también a la pobreza espiritual? No, levantarnos en el nombre del Señor, a cambiar, hermano, a mejorar, a ser diferentes, a eliminar de nuestra mente ese resentimiento. Es que hay algunos que nacen en cuna de oro y yo en cuna de barro. ¿Qué barro? Tierrero, ¿qué tierrero? Hojarasca. Y algunos que a mí no me dieron oportunidades, es que esto. No, hermano, Dios bajo el cielo, dice la Biblia, da oportunidades a todo mundo. El tener éxito y bendición consiste en saber identificar las oportunidades y aprovecharlas. Porque yo encuentro gente nacida en cuna de oro, hermano, hoy en día fracasados en todas las áreas de su vida. Y encuentro gente que ni siquiera nació en cuna. ¿Me estoy haciendo entender? Y hoy en día son alguien. No depende tanto de la infancia, son las decisiones que uno tome en la vida. Hermano, es que yo soy así porque en la infancia fui así. Deje esa excusa para otra persona, pero no se la saque a Dios y menos a la iglesia. Hermano, es que yo pienso así porque mi niñez. No, en Cristo somos nuevas criaturas. Hermano, es que yo reacciono así porque en mi infancia. No, esa es la mentira que Satanás, a través de psicólogos baratos, instrumentos de él, nos quieren meter en la mente. Yo no soy consecuencia directa de mi pasado. Yo soy lo que yo soy en Cristo y lo que decido ser en Cristo, porque en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Corte con su pasado, corte con ese lastre del pasado y enfóquese en Cristo. Amén. Porque, hermano, hay gente que saca eso. Hermano, es que yo soy boyacense. Si yo hubiese sido por allá de más del norte o de más del sur, o si hubiera sido. Eso nada tiene que ver, pueblo de Dios. Nada tiene que ver. Es la actitud con la que uno le cree a Dios. Porque yo encuentro gente de otros lugares aquí fracasados, y encuentro gente de aquí bendecidos, y gente de aquí en otros lugares bendecidos. No depende. Quitémonos eso de la mente, hermano. Esos estigmas, esos límites mentales, espirituales que nos ponemos. Usted ya es una nueva criatura en Cristo. Levante la mano el que dice amén a eso. Usted ya no es un niño, usted ya es un adulto. Amén. Su infancia ya se acabó. Hermano, me quisieron o no me quisieron, eso ya se acabó. Haga como Pablo, dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás en el pasado, me extiendo a lo que está delante.
al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Olvídese de eso, échele tierra a su pasado bonito o feo. Porque algunos también, hermano, yo he visto gente que dice: hermano, yo tuve una infancia tan bonita, y todavía siguen en el recuerdo de lo bonito de la infancia. Ay, a mí me decían, a mí me traían, a mí me llevaban, a mí me decían, ay, tan bonito. Y entonces ahora, cuando alguien no está al mismo nivel de lo que ellos creían de su infancia, se quiebran, se amargan. No, hermano, bonito o feo la infancia, dejémosla atrás. Bonito o feo la adolescencia, la juventud, dejémosla atrás. Enfoquémonos en Cristo. Hay puertas que Dios quiere abrir, hay bendiciones que Dios nos quiere dar, hay desafíos que enfrentar, hay batallas que ganar. Amén. Usted tiene que despedirse de su pasado. Usted tiene que romper con su propio historial y enfocarse en Cristo. La cuestión fue que este hombre parece que no se despidió, porque encontramos en él una infancia confinada por otras personas. Pero después, cuando ya fue rey, encontramos en Joás una adolescencia y una juventud consagrada a Dios, pero por otras personas. Se consagró y vivió para Dios, era porque habían otras personas ahí. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 23. Alabemos al Señor, hermano, aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 23, el verso 1 en adelante. Lo tenemos. En el séptimo año se animó Joiada, el sumo sacerdote, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroán, bueno, todos ellos, hermano, y ahí fue donde posesionaron a Joás como rey. Amén. Me llama la atención el versículo 16. Después de que Joiada fue puesto como sacerdote y fue muerta Atalía, Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey. ¿Cuál fue el pacto que hicieron? Que serían pueblo de Jehová. Cuando Joás vio que lo pusieron como rey y que el sacerdote estaba ahí, dijo: yo voy a ser de Dios. Se consagró a los 7 años. Su adolescencia y su temprana juventud se consagró. Y dice la Biblia, hermano, el versículo, hermano, 17: después de esto entró todo el pueblo al templo de Baal, derribaron el rey, todos, hermano, mataron a los sacerdotes de Baal, y aquello se volvió un avivamiento. Solo a Dios, solo a Dios. Capítulo 24, verso 1: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Se consagró es porque estaba el sacerdote. Mientras el sacerdote estaba ahí, se consagró. Oiga, qué muchacho pasando, ¿sí? Qué muchacho para consagrado. Claro, tenía al sacerdote ahí, casi que al papá ahí, las narices del papá ahí encima de la nuca de él. Joiada, recuerde para el templo, Joás para el templo. Ya oró, ya ayunó. Sí, vamos a hacerlo, vamos. Y mientras estuvo esa, ¿cómo se llama? Esa prisión, él se consagró. Pero porque le nació, es porque estaba Joiada, el sumo sacerdote. ¿Y cuántos son cristianos consagrados a Dios mientras tienen el ojo del pastor o de la iglesia encima? Amén. Miremos, primero tuvo una infancia confinada por otros, luego tuvo una adolescencia y una juventud consagrada por otros. Pero, hermano, la vida misma, el flujo mismo de la vida hace muchas cosas. Versículo 15: mas Joiada, ¿qué? Envejeció y murió, lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y mire este datico 16: y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y para con su casa. Había un sepulcro donde enterraban única y exclusivamente a los reyes que habían sido útiles para Dios, porque rey que no fuera útil y que fuera malo, no lo enterraban ahí, lo tiraban a cualquier fosa. Pero los reyes que habían sido rectos para con Dios y que habían hecho lo bueno, lo enterraban ahí como un honor. Amén. Y este hombre, que no era rey, cuando murió,
lo enterraron en el sepulcro de los reyes. Y dice la Biblia, por cuanto había hecho bien, primero para con Israel, segundo para con Dios, y tercero para con su casa. Eso es algo maravilloso. Usted y yo, Dios espera que seamos buenos, rectos, santos para con Dios, para con la sociedad y en nuestra casa. Porque a muchos nos pueden decir, qué hombre de Dios, qué cristiano, pero el público, pero en la casa no nos llaman cristianos. Amén. Como cierto día un niño me dijo, hermano, qué bueno que mi papá me tratara en la casa como me trata en la iglesia. ¿Qué significa esa frasecita, hermano? Yo creo que a mí nunca se me va a borrar eso. ¿Qué significa eso? Amén. Aquí en la casa es papito, venga, venga. Y delante del pastor, venga papito, venga, venga por acá delante de la iglesia, venga, siéntese, venga, no, chito, por favor. Y en la casa, ¿cómo es? Amén. Joiada era sumo sacerdote e hizo bien para Dios, para todo Israel, y todo Israel lo conocía como un hombre de Dios. Pero en la casa de él todo el mundo le decía, he ahí un hombre de Dios. Hermanos, mi pregunta no es si los demás a ti te tienen como un hombre o una mujer de Dios. Mi pregunta es, ¿en tu casa eres un hombre y una mujer de Dios? ¿O será que usted es de las que sus hijos y sus hijas dicen, eso mi mamá se viste con faldas cuando va para la iglesia? Cuando estoy aquí, no eres una mujer de Dios. Y se fueron los amenes en la iglesia. Amén. Eso mi papá, cuando está en la iglesia, ay, tiene un carácter tan bonito, pero eso en la casa. En la iglesia le salen alitas y en la casa le salen cachos y cola. No eres un varón de Dios. Así ores, ayunes, así hagas lo que sea. El hombre de Dios es hombre de Dios para con Dios, para con la sociedad y especialmente en la casa. Amén. Ahí donde a uno lo ven, hermano, en pijama. Y si aún no pueden decir, ese es un hombre de Dios, mantiene su santidad, mantiene sus principios, mantiene su integridad en la casa, como en la iglesia, como en el púlpito, como ese hombre es un hombre o una mujer de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ahora, primero encontramos una infancia confinada por otros. Encontramos una adolescencia y una juventud temprana consagrada por otros. Pero después encontramos una adultez corrompida por otros. Segunda de Crónicas 24:17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. ¿Y el rey qué? Los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Vuelvo y repito, encontramos en Joab una infancia confinada por otros. Luego encontramos una adolescencia y una juventud consagrada por otros o a causa de otros. Luego ya lo encontramos adulto y vemos esa etapa de adulto, una etapa corrompida a causa de otros, influenciado por otros. Hermano, y este hombre era tan falto de carácter que cuando murió Joiada, los príncipes vinieron, medio se inclinaron y le dijeron, su majestad mande,
y desampararon la casa de Jehová y no volvieron a la casa del Señor. La ira de Dios vino y Dios envió profetas, versículo 19, para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Tremendo esto, que él se volvió, escuche bien esto, hermano, que el Señor me hizo entender, se volvió una persona altamente influenciable, pero era influenciable selectivo. Porque en el mismo tiempo él tenía dos voces que le hablaban: las voces de los principales de Judá y las voces de los profetas y sacerdotes que le hablaban de parte de Jehová. Y él se dejó influenciar por unos, pero no se dejó influenciar por otros. Era una influencia selectiva. Amén. Llegó al punto de saber escoger por quién se iba a dejar influenciar y por quién no. Porque no oyó a los sacerdotes de Jehová, pero sí oyó a los príncipes de Judá. ¿Me estoy haciendo entender con esto, hermanos? Es decir, se dejó influenciar, pero no es que se dejara influenciar por todo mundo, sino por el que él quería que lo influenciara. Y aquí les doy un puntico, porque mucho pueblo de Dios viene: hermano, es que estoy en la situación espiritual que estoy, porque es que tengo unos amigos y una familia, ay, tan terrible, me influencian al mal, siempre es al pecado. Y mi pregunta es: oye, y si tú sabes palabra y Dios te ha hablado, ¿por qué no te has dejado influenciar para este lado? No pretendamos delante de Dios presentar esa excusa, porque si bien ellos hablan, Dios también habla. Porque así como ellos aconsejan, Dios también aconseja. ¿Me estoy haciendo entender? Y cuando estés delante de Dios, tú no vas a llegar diciendo: hermano, Dios, mi marido, mi esposa, mis amigos, mi familia, porque Dios dijo, Dios te va a decir: ellos te hablaron, sí, yo reconozco, intentaron influenciarte, pero yo también te hablé, yo también te aconsejé, yo también envié mis profetas, yo también envié mi palabra. ¿Por qué escogiste, permitiste influenciarte por estos y no por estos? No hay excusa. ¿Sabe cuál es el peligro de rechazar la palabra de Dios cuando Dios habla y cuando otros hablan? ¿Sabe cuál es el peligro? Lo que hizo Joás. Miremos al descaro al que llegó Joás. Entonces el Espíritu de Dios, versículo 20, vino sobre Zacarías. ¿Quién era este Zacarías? El hijo de Joiada. ¿Quién era Joiada? El sumo sacerdote. ¿Qué había hecho ese sumo sacerdote con Joás? Amén. Joiada, con su esposa, lo libró de la muerte de su abuela, lo guardó en el templo, lo cuidó por 6 años. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déjeme mirar aquí. Amén. Porque aquí anoté lo que Joiada hizo por Joás. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Joiada, hermano, vuelvo y repito, lo guardó de haber sido asesinado, lo sostuvo y lo mantuvo en una pieza por 7 años. Fue él el que lo ungió y lo coronó como rey. Fue él el que lo guió por el camino de Dios. Y fue Joiada el que casó con la esposa a Joás. Ahí está en la palabra. Murió Joás. Los príncipes vinieron a aconsejarle. Dios enviaba palabra por otros profetas y él no los oía, hasta que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo de Joiada. Y mire lo que le dice Zacarías, el hijo de Joiada: puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien
por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey, ¿qué? Lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Hermano, esta es la consecuencia cuando un cristiano no tiene fundamentos y no se deja llevar por principios, sino por presiones. Joás tenía la palabra por un lado y tenía el consejo de los amigos por otro. Él escogió voluntariamente el consejo de los amigos y despreció la palabra de Dios. Dios, intentando acercarse un poco más, utilizó casi, porque en términos humanos Zacarías era el hermanastro de Joás. El papá los había bendecido, hermano, todo lo que Joás era gracias al ministerio, vida y obra de Joiada. Pero este hombre, rechazando tanto la palabra de Dios y escuchando tanto y dejándose influenciar tanto por lo otro, llegó al punto de matar al hijo de Joiada, de callar la voz de Dios. Con esto Joás le estaba diciendo a Dios: cállese Dios, no lo quiero oír. Déjeme, lárguese de mi vida. Mató la voz de Dios, mató la presencia de Dios, mató en su vida todo. Y todo a raíz de dejarse influenciar por los que estaban a su lado. ¿Qué pasó? Ya vimos una infancia confinada por otros. Vimos una adolescencia y una juventud consagrada por otros. Vimos una etapa de adultez corrompida por otros. Y por último, vamos a mirar una muerte conspirada por otros. Segunda de Crónicas 24, 25 y 26. Cuando se fueron los sirios, porque él estuvo en una guerra con los sirios, cuando se fueron, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Sí lo ve? Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Sinrid, moabita. Déjeme tomarme unos minuticos para explicarles esto. Su infancia, miremos que todos estos adjetivos comienzan con C. Su infancia fue confinada por otros. Su adolescencia y juventud consagrada por otros. Su etapa de adulto corrompida por otros. Su muerte conspirada por otros. Joás nunca hizo nada por sí mismo. Desde que nació hasta que murió, su vida estuvo en manos de otras personas. Se puso a pelear una guerra tonta. Dice la Biblia que contra esta guerra, contra los sirios, Joás salió con un ejército numerosísimo y los sirios vinieron con pocos soldados. Pero Jehová entregó en manos de los sirios a Joás y a su ejército, y pocos enemigos. Esta vez fue al revés. Siempre hemos escuchado en la Biblia que venían muchos enemigos a pelear contra pocos del pueblo de Israel.
Pero como estaban viviendo en santidad, estos pocos de Dios derrotaron a los muchos enemigos. Pero esta vez Joás salió con un ejército numerosísimo y contra ellos vinieron unos pocos sirios. Y Jehová entregó un ejército numerosísimo de Joás en manos de pocos sirios y los destruyeron. Y Joás en esa batalla fue herido, y agobiado por sus dolencias se fue para el palacio. Y con una absoluta confianza, dos siervos de él llegaron y en la cama lo mataron. No fue enterrado en los sepulcros de los reyes, mientras que Joiada, el sumo sacerdote, sí fue enterrado allá. Pero a mí me llama la atención, hermano, y mi esposa que está aquí es testiga de que, hermano, a mí me patinaba el coco. ¿Por qué la Biblia dice que los que conspiraron contra él, da los nombres y dice un amonita y un moabita? Alguien dirá, hermano, pero eso no tiene sentido. A mí no, que me interesa la cédula de esa gente. Tiene mucho que ver, y se lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué la Biblia da ese detalle? Porque el uno era amonita y el otro era moabita. Es decir, el uno era del pueblo de Moab y el otro del pueblo de Amón, que vinieron y mataron a un israelita. ¿Sí? ¿Qué tienen que ver esos dos pueblos con el pueblo de Israel? Cuando nosotros nos volvemos las páginas de la historia hacia atrás, encontramos de que Amón y Moab fueron dos pueblos que nacieron a causa del incesto que las hijas de Lot tuvieron con Lot después de que se fueron. ¿Sí recuerda usted la historia? Dios destruyó a Sodoma y Gomorra y Dios sacó a Lot. Y cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, Lot se metió en una cueva pensando que Dios había destruido el mundo entero, y las hijas también. Y entonces ellas allá dijeron: se acabaron los hombres en la tierra, pensando que Dios había destruido toda la tierra con fuego a causa de Sodoma y de Gomorra. Y entonces ellos emborracharon a su padre y tomaron una decisión de violarlo. Y ambas quedaron embarazadas de su padre, y de ahí vinieron los amonitas y los moabitas. Sospechoso eso. Yo le decía: Señor, ¿qué significa eso? Y algo que el Señor me hizo entender es que los moabitas y los amonitas fueron la descendencia de dos mujeres que en cierto momento les tocó tomar decisiones drásticas, erróneas pero drásticas. Amén. Les tocó tomar decisiones, y la descendencia de dos mujeres que tomaron decisiones mataron a un hombre que nunca pudo tomar decisiones en su propia vida, como fue Joás. Siempre vivió a costa de las decisiones de otros, de los consejos de otros, de las influencias de otros. Nunca permitió Joás tener un encuentro con la palabra de Dios. Y la descendencia de dos mujeres equivocadas pero decididas vinieron y le pusieron fin a este hombre. Hermanos míos, termino con esto. Segunda de Timoteo 1:7 dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Dios quiere un pueblo con dominio propio, que lo que Dios nos ha dado en la palabra, permanezcamos en eso hasta el fin. Que no importa la burla, que no importa la presión ni las ofertas, que no importa lo que venga, o quien se muera, o quien caiga, o quien se levante, los principios de la palabra de Dios en nosotros permanezcan hasta el fin. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. No gente que hoy diga: venga al culto, Señor, yo te amo, pero mañana le esté traicionando y dando la patada al maestro frente a un computador, frente a un televisor, o frente a los amigos y la familia. Dios nos ha dado dominio propio.
capacidad de controlarnos, de decidir. Amén. Esto que estoy predicando a mucha gente no le gusta, de dominio propio y de vivir bajo principios y de vivir bajo normas. Y muchos posiblemente son como el gobernador Félix. Amén. Que a mí me llama mucho la atención este texto en Hechos capítulo 24 verso 25. Había un gobernador llamado Félix y Pablo le estaba predicando. Y dice la Biblia, Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de estos temas, ¿de cuáles temas? La justicia, del dominio propio y de la justicia, y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo a Pablo: ahora vete, y cuando tenga oportunidad y tiempo te llamaré para que me sigas hablando. Porque si yo me paro en este lugar a hablarles a ustedes de prosperidad, de que ustedes todos son hijos de Dios y que vamos para el cielo, todos estarían danzando, gritando y hasta llorando y diciendo gloria a Dios, aleluya. Pero como les estoy hablando de que la iglesia, los cristianos, no vivimos por presiones ni por ofertas, que vivimos es de principios, muchos están diciendo, y muchos están espantando y diciendo: yo por aquí no vuelvo. Qué prédica tan dura, esto parece que no es de Dios. Amén. Cuando lo que Dios quiere es un pueblo que ejerza templanza, dominio propio y carácter frente a los principios establecidos por la palabra. Hermanos, usted y yo tenemos que orar, así el mundo no quiera que oremos, así el diablo no quiere que oremos, así nuestra carne no quiere o no quiera que oremos. Al cristiano no lo manda nadie por fuera, nos manda el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Una suerte de tentaciones ya están preparadas para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pueblo de Dios, ¿qué vamos a hacer? Decir: es que, hermano, mi infancia fue muy difícil. Es que se murió, o no está conmigo, no está la iglesia. Y nos vamos a corromper y nos vamos a ir y a descarriar y a desubicar como Joás, para a la postre morir en manos de enemigos de nosotros que han determinado nuestra muerte. Cuando en el Señor podemos levantarnos con poder, con autoridad, con dominio propio, a decir: Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, voy a agradarte. Dios bendiga a los Daniel de hoy en día, que como en el tiempo del Daniel de la Biblia, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Benditos sean aquellas mujeres que, como Esther, dicen: si muero, que muera. Benditos sean los cristianos y las cristianas como estos hombres de Dios, que tuvieron en poco su vida con tal de no perder, amén, los principios y los fundamentos. Benditos sean aquellos como Joiada, que se mantienen firmes. Pero el destino y la suerte de los Joás, que cambian ante las circunstancias, es morir a manos de sus enemigos. Es la muerte. Y el entierro de ellos es un entierro ignominioso, no es honroso. Nadie tiene en alto, nunca se le ha levantado un monumento a los cobardes, nunca se le ha levantado un monumento a un descarriado, nunca en ningún libro está la historia de un impío que ha traicionado a Dios. Siempre en los monumentos se le recuerda la vida de los que aún perdieron la vida siendo fieles a sus principios, siendo fieles a sus ideales, siendo fieles, en este caso, a la palabra de Dios. ¿Cómo quiere que usted se recuerde su nombre? Y con esta pregunta debo terminar. ¿Para dónde vas, cristiano?
¿Para dónde vas? La respuesta debe ser contundente. ¿Para dónde vas, cristiano? Para donde nos lleve el Espíritu Santo. No es para dónde vas, Vicente, para donde vaya la gente. ¿Para dónde vas, Joás? Para donde vayan los demás. No. ¿Para dónde vamos nosotros los cristianos? Para donde nos lleve el Espíritu Santo, en los principios de Dios, en la palabra de Dios. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. Aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Aleluya, aleluya. Siento, hermano, en mi corazón grande paz y descanso por haber dado la palabra tal como Dios la ha entregado en mi corazón. No vengo a agradar a nadie, no vengo a ser un predicador popular de YouTube. Vengo para serle fiel a Dios. Dios en estos momentos está llamando a una iglesia de principios, de valores. En esta hora se está haciendo una pregunta en el cielo. ¿Habrá aquí algún adolescente? ¿Habrá aquí algún joven? ¿Habrá aquí alguna dama? ¿Habrá aquí algún varón de verdad? Hombres y mujeres de verdad que quieran y que decidan hoy controlar y llevar su vida por los principios de Dios y no por las presiones y ofertas del mundo. ¿Será que aquí habrá alguien que diga: Señor, independientemente de lo que diga mi familia, independientemente de lo que digan mis amigos, independientemente de lo que suceda o no suceda, yo te voy a servir y te voy a agradar? ¿Habrá alguien aquí? Si hay alguien en esta hora, yo le invito a que pase al altar. Y aquí en el altar de rodillas vamos a decirle: Señor, cuenta conmigo, yo soy ese hombre, yo soy esa mujer. No, que no voy a andar bajo presiones del mundo, no me voy a dejar llevar por los demás, sino que mi vida será guiada por los principios y por la palabra de Dios. Yo en estos momentos estoy retando a todos aquellos, no diga lo voy a hacer aquí en mi puesto, estoy retando, como decía Moisés, a que los que somos de Dios nos manifestemos. Aleluya. A que pasemos a esta hora al altar y aquí al frente le digamos al Señor quiénes somos y qué vamos a hacer. Si usted se queda, y lo digo no para manipular a nadie, hermano, pero en la silla este pacto no se va a hacer. Es aquí en el altar. Y Beishamu Tamalaha Maya y Shemalaya. Kindele me hizo la rabamaquia la misaya lo jalaisue. Que me enrolem bisoma la jalai mi semalaya rebecandua. Hoy sole beban mi kerele bebi salaya. Se necesita una generación de hombres y de mujeres que vayan en contravía al mundo, que vayan en contravía al pecado, que vayan en contravía a las masas. Eso no te hará popular, te lo anticipo. Esto ante el mundo no te hará popular. Ante el mundo de pronto hasta se levantará guerra, se levantará oposición, se levantará burlas, menosprecio. Pero aquí vemos un pueblo de hombres y de mujeres que no buscamos la aprobación del mundo, que no buscamos la aprobación ni aún de nuestra familia, porque lo único que anhelamos es la aprobación del cielo, la aprobación del Dios que nos puede salvar, del Dios que nos puede redimir, del Dios que nos puede llevar a la patria celestial. Levante su mano, hermano, levante su voz y dígale: Señor, hoy yo renuncio a Joás, renuncio a ser Joás. No voy a guiar mi vida ni por presiones, no voy a guiar mi vida por ofertas, no voy a guiar mi vida por influencias externas. Vamos, levante su voz y dígale, hermano, en eso en esta hora. Y dígale: Señor, lo único que me va a guiar será tu voz, lo único que me va a guiar será tu palabra. Lo único que me va a guiar, Señor amado, es, Señor amado, tus principios, tus mandamientos, tu ley. Por eso llena mi corazón de tu ley. Clame en esta hora, hermano y hermana. Así como Joiada
cuando Joás fue puesto por rey, dice la Biblia, hicieron pacto el rey, Joiada y todo el pueblo que andarían para Dios. Hoy, en esta hora, por la gracia de Dios, como siervo de Dios en este lugar, vamos a hacer pacto para con Dios. Y por eso los he llamado al altar, para que hagamos un pacto para Dios, que no